Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre la historia de la ingeniería, teniendo presente la revista Facultad de Ingeniería en la sección Breve Historia de la Ingeniería por Asdrúbal Valencia Giraldo. En esta vamos a hablar del papel social de la ingeniería, la evolución de esta y el panorama nacional. Como consecuencia de los procesos de alta competencia entre empresas, casi todos los grandes campos de actividad económica han recibido diferentes beneficios de esta profesión y junto a otros más han promovido el avance social de los grupos. Hay que tener en cuenta que el ingeniero debe tener muy claro el entorno en el cual se mueve. Es evidente que los ingenieros deben desempeñar un papel fundamental en la definición del futuro, pero para eso hay que prepararse y asumir este papel. La ingeniería no ha sido definida en una sola frase, y se dice que en 1828 el arquitecto británico Thomas Treadwell, presidente de la Institución de Ingenieros y Civiles, la llamó el arte de dirigir las grandes fuerzas de la naturaleza y usarlas para beneficio del hombre. Existe una definición adaptada al medio colombiano que fue elaborada por un ingeniero historiador nacional y tenemos una definición general que dice que el arte de tomar una serie de decisiones importantes dado un conjunto de datos completos e inexactos con el fin de obtener para un cierto problema de entre las posibles soluciones aquello que funcione de manera más satisfactoria. Por todas partes hay creaciones extrañas, grandes obras que hoy cambian al mundo ya que son útiles y bellas. Ingeniería primitiva. La ingeniería nació antes que la ciencia y la tecnología y puede decirse que es casi tan antigua como el hombre mismo. La ingeniería tiene su historia que se ha desarrollado sin conexión con las otras actividades humanas. Los comienzos de la ingeniería se considera que ocurrieron en Asia Menor o África hace unos 8000 años, cuando el hombre empezó a cultivar plantas, domesticar animales y construir casas en grupos comunitarios. El primer ingeniero conocido por su nombre fue Imhotep, constructor de la pirámide de peldaños en Saqqara, Egipto, hacia el 2550 a.C. Este ingeniero alcanzó mucha relevancia por su sabiduría y habilidad. El mundo antiguo percibía la ingeniería como un quehacer que competía con las fuerzas naturales y las sometía. La ingeniería griega y romana. El centro del conocimiento se desplazó a la isla de Creta y después, en el año 1400 a.C., hacia la antigua ciudad de Micenas, en Grecia. Los griegos de Atenas y Esparta copiaron muchos desarrollos de los mineros minoicos. La ciencia griega no fue muy propensa a la ingeniería, pero su mayor contribución fue descubrir que la naturaleza tiene leyes generales de comportamiento. El primer ingeniero reconocido en esta época fue Piteos, constructor del mausoleo. Pero los mejores ingenieros de la antigüedad fueron los romanos, aunque muchas veces carecían de originalidad de pensamiento. Los escritos de esta época se encuentran en el libro de Arquitectura de Vitruvio. Fue escrito en Roma en el primer siglo después de Cristo. Un ejemplo de la ingeniería romana es el notable sistema de la Catedral de Santa Sofía. Ingeniería en la Edad Media. Después de la caída de Roma, el conocimiento científico se dispersó entre pequeños grupos. Durante este periodo se usó por primera vez la palabra ingeniero, alrededor del año 200 después de Cristo. Se construyó un ingenio, una invención que era una especie de catapulta. Siglos después se supo que el operador de tal máquina de guerra era el llamado moderno ingeniero. Un historiador afirma que la principal gloria de la Edad Media no fueron sus catedrales, fue la construcción por primera vez de una civilización que no se basó en esclavos o peones, sino en la fuerza no humana. Tuvieron varios avances como el uso del papel, las vías, puentes, canales, entre otros. En este tiempo data una máquina que es llamada el reloj mecánico. La ingeniería en los siglos XVII y XVIII. Se dice que Venecia se enorgullece de sus espléndidas obras de ingeniería, pero Florencia tuvo el más famoso ingeniero de todos los tiempos, que fue Leonardo da Vinci. Mucho después de su muerte, sus diseños de la turbina de gas, la ametralladora, la cámara, las membranas cónicas y el helicóptero han demostrado ser utilizables. Galileo fue también un gran hombre, de gran versatilidad. Una de sus mayores contribuciones fue su formulación del método científico para acceder al conocimiento. En esta época se hicieron los primeros intentos de producir la máquina de vapor por parte de Papin y Newcomen. En esta época también ocurrió lo que fue llamada la Revolución Industrial, que dice que 40 años después de la muerte de Newcomen, James Watt hizo cambios tan fundamentales e importantes que junto con Newcomen y Savery se le da el crédito como originador de la máquina de vapor. También tenemos a Henry Cort, quien descubrió un método para refinar el hierro. Este y la máquina de Watt proporcionaron una fuente de hierro para la maquinaria y las plantas de fuerza motriz. Ingeniería en el siglo XX. En, el siglo, en este siglo cambiaron las formas de vida humana. El primero fue la expansión de la revolución industrial, el segundo fue el surgimiento
de la ingeniería civil como una profesión. El tercero fue la introducción de un nuevo método para el logro del avance ingenieril, el método de la ciencia aplicada. Un ejemplo fue el desarrollo de la ingeniería eléctrica. En esta época el automóvil empezó a usarse al disponer de mejores carreteras, el uso del sistema de potencia, y a partir de entonces se desarrolló la ingeniería en todas sus especialidades. El panorama nacional. En los orígenes de la ingeniería colombiana hay tres raíces: el aporte indígena, el aporte negro y el aporte europeo. Un punto de vista acerca del aporte de los indígenas es dado por el ingeniero Poveda Ramos. En el aporte europeo, una de las causas principales es el descubrimiento de América, que fueron los progresos de la ciencia y las técnicas europeas. Se utilizaron inventos e investigaciones para realizar dicha evolución. La contribución de los negros genera lo que fue las culturas altamente desarrolladas, que conocieron la ganadería, la vacuna, el uso del camello, el trabajo de hierro y bronce, entre muchas otras. La ingeniería entre la magia y la razón. Casi desde su inicio la ingeniería tuvo dos aplicaciones, una de uso cotidiano y una de uso mítico. La acción de la tecnología y de la ingeniería requiere cuatro elementos. Uno, los seres o cosas sobre las que actuar. Dos, los conocimientos. Tres, la intención y decisión de aprovechar los recursos y conocimientos. Cuatro, la inventiva y la capacidad manual. Lo mágico comenzó con su atención a las cosas de la naturaleza, en su curiosidad por ellas, más allá del destino, para hacer creer que como fue concebido el hombre, en realidad no fue algo místico, sino que fue como más planeado, por decirlo de alguna forma. En conclusión, los ingenieros son importantes para el desarrollo y hay que tener en cuenta la tecnología y la modernización del país, ya que no se va a desarrollar una ingeniería de igual forma lo que es conocido como el primer mundo a un país que puede ser conocido como el tercer mundo. Así que las personas que están estudiando esto deben tener muy presente esto y deben tener la necesidad de racionalizar todo nuestro entorno. Muchas gracias.